Gobierno afirma que no hay chícharos porque los ríos de Canadá se congelan. Experto en culpar a cualquier factor externo de su ineficiencia, el régimen cubano aseguró que la irregular entrega de chícharos en la canasta familiar normada se debe a la congelación de los ríos en Canadá, lo que impide a ese país hacer las exportaciones. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, dijo que la canasta normada se cubría con frijol nacional, pero ante la ineficiente producción habitualmente se importa chícharo de Canadá. Al hablar de la reciente escasez de esa leguminosa apuntó: pero estábamos en un periodo, de enero a mayo, donde se congelan los ríos de Canadá y no pueden exportar. Son dinámicas que la población no conoce y que nos obliga a suplir con frijoles o chícharo, explicó. La semana pasada el régimen dijo que enfrentaba dificultades y carencia de créditos para garantizar los alimentos de la canasta básica normada de la población. Ese anuncio llegó cuando se acerca el final de un año que el gobierno había augurado sería mejor para Cuba y en medio de una gravísima escasez de alimentos. El viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, volvió a decir que la economía está en una situación compleja y reconoció que no tienen créditos para comprar, de lo cual también culpó a la socorrida crisis mundial, la subida de los precios y el impacto del embargo de Estados Unidos. Hemos tenido en el transcurso del año atrasos en las entregas, algunos productos no se han podido entregar en tiempo. El 100% de la canasta es importada, dijo, reconociendo que la producción en la isla es casi nula. Se ha incrementado el precio de los alimentos en el mercado internacional. Hay países que han impuesto restricciones para exportar sus productos y garantizar su autoabastecimiento, señaló. A pesar de la crisis, Cuba celebra una costosa feria internacional de vinos. El Hotel Nacional de La Habana acoge a empresarios de firmas españolas como Torres, Jubé y Camps o Grupo Freixenet. Empresarios internacionales del mundo del vino se han dado cita esta semana en el Hotel Nacional de La Habana, para la 22ª Feria del Vino que auspician las autoridades de la isla. La presentación de los productos más recientes y costosos de las marcas españolas Torres y Jubé y Camps, protagonistas del intercambio, darán pie a que Cuba consolide sus negocios con otros gigantes licoreros de Europa, invitados al evento. La delegación de la bodega Jubé y Camps presentó 3 espumosos de lujo: Reserva Brut Essential Púrpura, Gran Reserva Brut Nature, Reserva de la Familia y Gran Reserva Brut Gran Jubé y Camps, que serán vendidos próximamente en la isla, aunque es poco probable que sus precios que no especificaron sean asequibles para la mayoría de los cubanos. Según el medio especializado Excelencias Gourmet, también participan representantes de otras firmas españolas, Valformosa, Grupo Freixenet, Roqueta Origen, John Sardá y Destilerías MG. Por la parte cubana asisten Habana Club International y varios vinicultores nacionales, además de la comercializadora Inversiones Pucara. Sin llegar a la altura del lujoso Festival del Habano, la costosa feria se lleva a cabo en un momento de crisis estructural del país, en el que uno de los sectores más afectados es el de la alimentación. No obstante, las autoridades cubanas no han escatimado en gastos para sorprender a sus invitados. Quesos, vinos, rones y puros de los mejores calibres, entre otras exquisiteces, se amontonan en las mesas del Hotel Nacional. Celebran juicio a diplomáticos cubanos en España acusados de agredir a activistas. El juzgado de Santiago de Compostela en Galicia, España, celebró el juicio contra la excónsul de Cuba, Yaima Martínez Millán, y su esposo Armando González Paso, acusados por una presunta agresión a la ciudadana portuguesa Vania Coelho da Cunha Guimaraes y a la defensora de derechos humanos cubana Habana de la Torre. Yo espero que, aunque el juicio no tuvo ninguna connotación política, aunque yo intenté por todos los medios decir que esto pasó, única y exclusivamente, porque yo hice un camino de Santiago por la libertad de Cuba, porque yo a esa cónsul no la conocía, pero a mí nadie en la calle me puede agredir, puede coartar mi libertad de expresión o mi libertad de movilidad, explicó en un Facebook Live, Habana de la Torre, que fue quien puso la demanda contra la funcionaria cubana. La acusada fue declarada en rebeldía por no presentarse al juicio, a pesar de haber sido avisada, según advirtió la activista. Vamos a esperar la sentencia, que es el día 20 de octubre. Yo sé que de esta sentencia no se va a sacar nada porque, bueno, me tenía que pagar el móvil que me rompió, pero eso es lo de menos. Sentar en el banquillo de los acusados a un cónsul vale todo, porque nosotros esto es lo que tenemos que hacer, denunciarlos donde quiera que estén, dijo la cubana. Poco tiempo después del incidente, antes de cumplir su mandato, Martínez Millán fue retirada de su cargo y volvió a La Habana. Se desconoce si la sustitución de la diplomática estuvo relacionada con el proceso judicial en marcha contra ella. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no ha informado, hasta el presente, sobre su destino laboral. Estados Unidos reanudará los vuelos de deportación a Venezuela para disuadir la migración. Washington no dio detalles sobre cómo logró que Caracas aceptara de nuevo los vuelos.
El gobierno de Estados Unidos reanudará los vuelos de deportación de migrantes a Venezuela, tras años de haber congelado esta práctica, como una medida para disuadir la migración hacia su frontera sur, anunciaron funcionarios. El Ejecutivo venezolano aceptó recibir a ciudadanos de su país que sean deportados desde Estados Unidos, algo que no era posible hasta ahora ya que Washington y Caracas rompieron relaciones diplomáticas en 2019 y el país suramericano está sujeto a fuertes sanciones económicas. Hasta que no se te cae la casa, no te dan un albergue. Todo se perdió, afirmó una vecina del edificio que se derrumbó en la noche del pasado martes, ubicado en la calle Lamparilla número 368, entre Aguacate y Villegas, en La Habana Vieja. Todo se perdió, se nos derrumbó el edificio entero, ¿cómo nos sentiremos?, declaró la mujer que se identificó como Iris. La sobreviviente del derrumbe en el que murieron al menos 3 personas contó que se puso en alerta al ver un polvo, con algunas tierritas cayendo, que se desprendía del techo de su apartamento, ubicado en la primera planta del inmueble. Fue todo rápido y después, 2 o 3 minutos después, empezaron a caerse, a derrumbarte todo. Estaba cayendo en ese instante tierra, no era normal como otras veces, agregó la señora. Las autoridades cubanas identificaron a 2 rescatistas fallecidos en el derrumbe y una tercera víctima, nombrada Ramón Páez Frometa, de 79 años, residente del lugar. Era casi nuevo ahí, pero lo conocíamos, una persona mayor ya. Vivía en el tercer piso, afirmó la vecina. Los residentes del edificio colapsado fueron ubicados en una escuela cercana al lugar. Más o menos son 13 familias del edificio y hay menores niños, dijo Iris. Preso político fue castigado por pedir una pausa en su jornada de trabajo no remunerado. El preso político Alien Tijerino Castro fue castigado y amenazado con ser revocado a un régimen de mayor rigor, luego que exigiera, durante las horas de trabajo, un breve descanso para merendar. Él se puso a trabajar voluntariamente para así poder obtener una plaza de trabajo ahí en el campamento del Combinado del Este. A los presos, a pesar de que se levantan todos los días a las 5 de la mañana para salir a trabajar, no les permiten ni siquiera sentarse, relató su esposa Adis Iliana Milanés Sánchez, citando una conversación telefónica que sostuvo con su esposo, después de lo sucedido. Tijerino Castro, de 37 años, fue encarcelado en junio de 2021 y condenado en marzo de 2022 a 4 años de privación de libertad bajo el cargo de propaganda enemiga, por lanzar volantes con frases martianas y pedir la libertad para los presos políticos. Más de 60 procesados por minería ilegal de oro en Baraguá. Más de 60 personas han sido procesadas, desde febrero, por extraer oro de forma ilícita en la zona de El Pilar, en Baraguá Ciego de Ávila. El presidente del Tribunal Provincial Popular, Humberto González, explicó a la prensa estatal que el Tribunal Municipal de Baraguá ha recibido 16 casos relacionados con la minería ilegal. Entre ellos, una denuncia por desobediencia y un proceso por cohecho que conlleva hasta 8 años de cárcel. Del total de juicios por contaminación de suelos, 5 ya se han celebrado y 6 personas han sido sancionadas. 3 cumplirán condenas de privación de libertad y 2 harán trabajo correccional con internamiento. A un joven de 18 años con buena conducta se le conmutó la pena por trabajo correccional sin internamiento. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.